Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Inteligencia, para no usar la fuerza. No hay ninguna ilegalidad. Es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado. Bueno, hay dos temas importantísimos en la Corte. Bueno, perdóneme, hay un chorro de temas importantísimos en la Corte, pero estos días hay dos muy importantes. ¿Y con qué tiene que ver? Con el Ejército. El primer punto fue la intervención de comunicaciones a ciudadanos por parte de soldados. La Corte dijo que es ilegal espiar a ciudadanos sin una orden judicial. El segundo punto fue el debate sobre el control del Ejército, la integración del Ejército a la Guardia Nacional. Veamos esto. Esto segundo todavía no está definido. Lo primero ya se definió. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la facultad de los militares para poder intervenir comunicaciones privadas si no cuentan con una orden judicial. Por mayoría, los ministros invalidaron varios artículos del Código Militar de Procedimientos Penales, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpusiera una acción de inconstitucionalidad. El ministro Arturo Saldívar recordó el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, para defender la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Sino que resulta incluso deseable si se toma en consideración que los cuerpos policiales que mayor éxito han tenido en derecho comparado son aquellos que precisamente han adoptado este esquema. En contrapartida, aquellas instituciones policiales exentas de controles disciplinarios propios del ámbito militar han probado ser mucho menos efectivas, como lo demuestra la fallida estrategia de seguridad que prevaleció en nuestro país durante las últimas décadas y que favoreció la infiltración del crimen organizado entre sus filas, incluso al nivel del mando más alto. La ministra Yasmín Esquivel también defendió a la Guardia Nacional, pues aseguró que sus mandos son civiles y el Senado es quien evalúa la estrategia de seguridad. De cualquier forma se mantienen sujetos a un poder central, en este caso al de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es quien elabora la política, el desarrollo, la orientación de la Guardia Nacional a través de la formulación de una estrategia nacional de seguridad pública, así como de los respectivos programas, políticas y acciones. Este martes continuará el debate del proyecto que considera inconstitucional el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, dos temas importantes sobre el Ejército con un tercero, que tiene que ver con la información que se ha dado a conocer respecto a viajes que hizo el secretario de la Defensa Nacional. Bueno, yo le diría respecto al tema de la intromisión, no se nos olvide, de la presencia de los agentes de la DEA infiltrados en el grupo de los Chapitos. El presidente consideró que era una cuestión fuera de lugar, que era imperdonable, que era un abuso, ¿no? Bueno, todo esto es un paquete de información muy importante en temas de seguridad nacional. Le hemos pedido a David Saucedo hablar de todos ellos. Gracias, David, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio. El gusto es mío. A ver, empecemos por, ahora sí que en orden así auténticamente de lo que ha venido pasando. El tema de que hoy ya se decidió que el Ejército no puede meterse en conversaciones, no puede hacer espionaje, de no ser que un juez lo decida, lo determine a petición expresa del Ejército. A ver, hablemos de eso primero. Me parece un logro de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, de todos aquellos que se han opuesto a la intervención de comunicaciones y al actuar del Ejército en el espionaje en contra de activistas de los derechos humanos, pero tiene un problema. Esta situación, no hay ningún organismo, un ente externo que pueda monitorear el tipo de intervenciones, la cantidad y todos los operativos que realiza en este sentido, tanto el Ejército como la Guardia Nacional. Cuando tenemos conocimiento de que el Ejército intervino las comunicaciones de algún defensor de derechos humanos, de algún líder de algún partido político, de algún periodista, siempre es por filtraciones y esencialmente
las que se realizaron recientemente por este grupo de hackers de Guacamaya. Lo cierto es que el ejército carece de cualquier instancia de monitoreo, control, supervisión. En teoría, el Congreso de la Unión tendría que estar realizando esta tarea, pero sabemos que la bancada mayoritaria de Morena no ejerce esta facultad como nunca se ha ejercido en el caso del ejército mexicano. Así que me parece bien que se haya avanzado en este sentido, que la Suprema Corte de Justicia haya declarado ilegal que el ejército no puede hacer intervenciones sin un acto judicial, pero falta una instancia de supervisión y de fiscalización para que esto se lleve a la práctica. Oye, David, una cosa es lo que estamos platicando, pero a la mera hora no resulta que lo digo digamos, lo digo como en esta práctica y en esto es que es muy importante para el país y lo vamos a hacer. ¿No se pasen por el arco del triunfo una determinación de esta naturaleza en el ejército? Sí, lo más probable es que así suceda, por lo menos en el corto y mediano plazo. Lo que está en la ley, en la letra, no necesariamente se aplica. Sabemos que lo que ocurre en el ejército normalmente son prácticas opacas. No hay nadie que supervise, como sí existe en el caso de los Estados Unidos, a las agencias de inteligencia. En el caso de México no hay tal. Tendría que haber algún esquema, pero de toda la vida, el ejército, la marina, la Fuerza Aérea, se han opuesto a cualquier esquema de control civil. El único que existió, tú lo recordarás, fue en aquel fallido experimento con Adolfo Aguilar Sincer como consejero de Seguridad Nacional. Por supuesto que los almirantes y generales nunca quisieron reportarle a él en directo y siempre se lo saltaron e iban directamente con el presidente Vicente Fox. Sí, sí, sí. Recuerdo bien ese pasaje. A ver, segundo tema. Hoy ya se conocieron la posición de dos ministros de la Corte que sabemos son cercanos al presidente, una particularmente, bueno, los dos, en donde no se va a discutir mañana si se integra la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. El ministro Gutiérrez Alcántara ha dicho que no. ¿Qué es lo que ves de esto? ¿Qué puede pasar mañana en la votación? Esto también tiene dos niveles, Javier. Por un lado está lo que puede ocurrir en efecto en el terreno legal, en el terreno normativo. Esta batalla en particular sí es de gran interés para el presidente, para el general secretario. Se empeñaron a fondo para trasladar de manera legal a la Guardia Nacional y que estuviera bajo el control de la Sedena. Desde el punto de vista táctico operativo, esto ya existía. Los comandantes de la Guardia Nacional, la mayoría son militares, el mando depende totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay una total coordinación y penetración del Ejército en la Guardia Nacional. Se prescindió de los servicios de los elementos de la vieja Policía Federal. Entonces, en los hechos, la Guardia Nacional sí es una extensión del Ejército. La reforma que ha intentado el presidente, que ahorita está discutiéndose y que pudiera ser votada, y finalmente que se rechace que la Guardia Nacional esté bajo el control de la Sedena, más bien tiene implicaciones en el manejo de los recursos materiales, humanos y financieros, es decir, darle un sustento legal a lo que en los hechos ya existía. Vamos a suponer que el día de mañana se vote, que finalmente se rechace la integración de la Guardia Nacional a la Sedena. En el plano táctico operativo volveríamos a la situación que ya existía hace un año, por ejemplo. Es decir, no habría una gran modificación con respecto a los despliegues que realiza el Ejército y la Guardia Nacional de manera conjunta. Sí lo hay con relación a la materia de fiscalización y ante la posibilidad de que en el futuro, o en el corto o mediano plazo, haya alguna serie de procedimientos legales, auditorías, revisión de cuentas y de las compras gubernamentales, de la contratación de personal, porque la Guardia Nacional, trabajando de la mano de la Sedena, estaba en un vacío legal. Sí. Todos los recursos materiales, humanos y financieros estaban radicados en otro lado. La intención era que la Sedena tuviera el control total y que no fuera una dependencia desconcentrada de la Guardia Nacional, sino que estuviera prácticamente como un batallón más de la Secretaría de la Defensa. Tendríamos ahí un problema administrativo, de auditoría, de revisión de probables irregularidades, pero desde el punto de vista táctico operativo no creo que se modifique nada. O sea, a ver, ¿qué se perfila de la votación, David? Porque ya conocemos dos posiciones. Las otras 9. Me parece que el presidente va a perder esta votación. Me parece que si se lleva el día de mañana a pleno, entiendo que Adán Augusto ha estado cabildeando desde hace algunos días y hoy de manera muy intensa con algunos de los ministros que incluso nombró el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en este sexenio y que en esta votación en particular están en contra de mantener este esquema porque es además claramente inconstitucional. No tendría por qué haber participación de las Fuerzas Armadas en
una dependencia de carácter de seguridad que es completamente civil porque así lo marca la Constitución. Tendría que modificarse la Constitución. Me parece que si se vota el día de mañana, el presidente perderá. Bueno, pues parece que valdría la pena que perdiera, y no lo digo en contra de él, sino que mantuviéramos un orden establecido en la sociedad en esa materia. No lo digo en contra de él, ¿no? Sino más bien que esta propuesta lograra ser esquivada, como luego dicen. A ver, tercer asunto. Hoy el presidente se refirió de manera muy clara, ¿no? No dejó espacio alguno para dudar cómo ve las cosas respecto a lo que fue la filtración o los infiltrados agentes de la DEA, 3 de ellos, que hasta conocemos sus nombres, en los grupos de los Chapitos y que los tienen ya perfectamente ubicados y señalados. Al presidente le pareció un abuso. ¿Qué pensamos de esto? ¿México está haciendo lo mismo? ¿Está tratando de infiltrarse en estos grupos? O a ver, hablemos de esto, no para justificar lo que hicieron, sino si nosotros estamos haciendo también nuestras tareas en esta materia. Me parece que el presidente tiene 2 posturas, una postura narrativa, declarativa, y otra postura que es práctica en el terreno de los hechos. Es decir, me parece que hay un acuerdo entre el gobierno de México y los Estados Unidos. El presidente tiene esta posibilidad de salir a los medios de comunicación a rechazar, criticar, manifestarse en contra de la colaboración entre las agencias de seguridad de los Estados Unidos, destacadamente la DEA, pero en el terreno de los hechos esta cooperación se mantiene. Incluso desde hace tiempo sabíamos que el número de agentes de la DEA que se cuentan realizando labores encubiertas en México se había incrementado. El número de estaciones de la DEA en México también se ha incrementado, lo mismo que su personal y oficinas. Es decir, lo que tenemos es una aceptación en el terreno de los hechos por parte de la cooperación entre la DEA y las dependencias de seguridad pública en México, pero en el plano narrativo, en el discurso, el presidente se manifiesta en contra. Me parece que es un juego muy perverso que han acordado el gobierno de México y los Estados Unidos. De ser así, entonces tendría que procederse con las medidas que ya conocemos. Claro. Si el presidente está en contra de la participación de agentes de la DEA en labores de investigación en México, pues se podría expulsarlos. Sí. No sería la primera vez que se ha hecho. En el sexenio de Carlos Salinas se hizo, por ejemplo. Es decir, creo que hay maneras de proceder si es que el presidente realmente está en contra. Lo que me parece más bien es que él está generando una narrativa con el objeto de ganar puntos ante la opinión pública mexicana. A ver, cerremos. No es un buen momento estos días para el ejército, ¿no? Y más con el reportaje al que hacías mención, en el que se da a conocer por parte de Nacho Reina, el periodista que da a conocer esta información de la vida de excesos y de lujos que al parecer se da el general secretario. Se suponía que este tipo de conductas solo eran las que se habían manifestado en sexenios anteriores, destacadamente en el caso de Genaro García Luna. Me parece que en varias conferencias mañaneras el presidente Andrés Manuel se refirió a los notables y evidentes casos de corrupción que ocurrieron con la vieja Policía Federal y, en parte, la militarización de la seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a los grupos de crimen organizado, se debe a que el ejército es incorruptible, o al menos eso es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que sabemos desde hace muchos años que la alta jerarquía militar en México, la Sedena, se dan una vida de marajás. Esto no es solo del general secretario actual, sino de quienes le antecedieron, y me pesa decirlo, quizá de quienes le sucedan. Te mando un saludo, David Saucedo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Gracias.